Amigos, gracias y bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio de esta hora, el otro enfoque con Darío Cuba. Estamos transmitiendo desde Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de República Dominicana, patrimonio de la humanidad, a través del canal Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Ayer hicimos una propuesta especial de programa para ustedes. Hoy tenemos también una propuesta especial porque entendemos que el tema venezolano debe ser digerido no solo por los venezolanos, sino por todo el resto de la región de América Latina. Y ustedes que me ven en Italia, que me ven en España, que me ven en Europa y que me ven en otras partes del mundo, para que ustedes conozcan realmente qué pasa en Venezuela en términos económicos, que es lo que más se dice, porque hay sectores que hablan como si es verdad que Venezuela ya se desbarató. No. He insistido muchas veces y he dicho con mucha autoridad. Yo viví en Venezuela, yo soy un venezolano sin juramentar y me siento orgulloso, estudié en universidades venezolanas y me siento orgulloso de haber estado en ese país. Y si debo ir a otro país, me iría a Venezuela nuevamente. Porque Venezuela existe y existirá. Por muchas razones que ustedes van a conocer. Por eso hoy trajimos, ayer hablamos con José René Olivo Salazar Tito, economista, nuestro amigo. Y hoy estamos conociendo y con mucho orgullo vamos a hablar con el señor Ali de Jesús Ucástegui Duque, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país. Buenas tardes, gracias Darío por la invitación a su programa. Muchas gracias. Antes de conversar con usted, yo quiero que usted, por favor, veamos juntos y que la gente que nos ve, y también nos pueden escribir por aquí, y vamos a decirle al señor embajador sus inquietudes, si es que existen algunas, para que ustedes puedan preguntarle o conversar con él de algunos temas que ustedes estén interesados. De manera pues que vamos a ver, Eucri, ¿qué tenemos ahí para que el señor embajador pueda ver el reportaje? Adelante. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Ese canto que ustedes escuchan ahí, Alma Llanera, equivale a Por Amor de República Dominicana. Es como si fuera el segundo himno de Venezuela después del Gloria al Bravo Pueblo, ese canto que ustedes escucharon en Venezuela. Vamos a ver, Eucri, si tenemos reportaje de CNN para que el señor embajador pueda ver esa opinión que tiene otro canal que no es este, respecto del tema económico de Venezuela. Y después que veamos este reportaje, comenzamos a conversar con él. ¿Lo tienes?
En Venezuela la economía tiene como único referente el valor del dólar debido a la inflación, que según cifras aproximadas del Fondo Monetario Internacional podría alcanzar 1.000.000% en 2018. Esto quiere decir que aunque en Venezuela se utiliza el bolívar como la moneda oficial, basan sus precios en dólares. Y según el mismo presidente Maduro, en el mercado paralelo, un dólar equivale a unos 6 millones de bolívares aproximadamente. Por esto, la idea detrás de la conversión monetaria y de quitarle 5 ceros a la moneda es simplificar las transacciones en un país inmerso en una hiperinflación. Estos son algunos ejemplos que pueden visualizar la situación actual. En esta fotografía de la agencia Reuters que tenemos en pantalla hay 2.500.000 bolívares. Esto es suficiente para comprar 1 kilo de pasta en Venezuela. Es decir, que usted tiene que llevar todos estos billetes al mercado para comprar el producto, aunque en dólares todo esto solamente equivale a unos 38 centavos. Esto de acuerdo al cambio actual del dólar paralelo. En esta otra imagen hay 14.600.000 bolívares, el precio de un pollo de 2,5 kilos en Caracas. Hablamos aproximadamente de unos $2.22. En esta otra imagen hay 5 millones de bolívares que vienen a ser unos 76 centavos de dólar, lo necesario para comprar 1 kilo de tomates. En esta otra hay 2.600.000 bolívares, unos 40 centavos de dólar que sirven para comprar un rollo de papel higiénico, o en esta última, donde hay 9.500.000 bolívares, que es lo que equivale al costo de 1 kilo de carne en Caracas, es decir, $1.45 aproximadamente. El presidente Nicolás Maduro dice que la dolarización de los precios es consecuencia de la llamada guerra económica de la derecha venezolana y que ante ello se debe petrolizar la moneda. ¿Qué significa esto? Significa que quieren utilizar la criptomoneda Petro para respaldar al bolívar soberano, pero ya el valor del petro es dolarizado porque es el mismo del valor de un barril de petróleo. Es decir, si el petróleo cuesta $600 por barril, un petro cuesta exactamente lo mismo. El problema con esto es que el petro no es reconocido como una moneda de curso legal porque nunca fue aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela. Además, su uso ha sido prohibido por algunos gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos. El valor del petro, como dijimos, está respaldado en yacimientos de petróleo en Venezuela, pero estos yacimientos aún no han sido explotados. Y hacerlo, dice el expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, requiere una inversión de unos 20.000 millones de dólares, esto en un país con una industria petrolera en decadencia. La otra preocupación que tienen los expertos económicos consultados es el aumento de los precios. Actualmente la canasta básica en Venezuela, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, cuesta 295.821.795 bolívares con 32 centavos. Sin embargo, el sueldo mínimo actual es de apenas 5.196.000 bolívares o $1.30 aproximadamente. El presidente Maduro propone aumentarlo con este nuevo sistema a 1.800 bolívares soberanos, que podría ser unos $30 aproximadamente. Pero para que las empresas privadas puedan pagar este salario, podrían aumentar abruptamente los precios, lo que generaría otro ciclo de hiperinflación quizás peor al que vive Venezuela actualmente. Economistas de la firma Econométrica estiman que esa escalada de precios podría ser de entre 6 y 10 veces mayor a la cifra actual. Señor embajador, la mesa está servida. Cuénteme, eso es un reportaje de CNN, un medio principal de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, Darío, lo has dicho, lo has manifestado de esa forma, ¿no? Es un reportaje que atiende a una necesidad de un emporio, de un gobierno. Yo siempre recuerdo un concepto manejado por el profesor Don Juan Bosch, que era el pentagonismo, ¿no? Sí. Y que no era más que lo que subyace en él, el concepto del dominio de las grandes corporaciones económicas norteamericanas, que son prácticamente casi del mundo, y el poderío militar. Esos dos conceptos, imagínense lo que pueden hacer para el dominio del mundo, aunado a lo que representa el dólar norteamericano. Es la expresión del capitalismo puro,
Porque cuando vemos a la periodista que hace este reportaje, nos damos cuenta de cómo minimiza, porque ni siquiera habla de él, el esfuerzo que está haciendo el gobierno venezolano para poder salir del bloqueo económico y financiero impuesto por el gobierno norteamericano. Porque no es que estamos hablando, como dice ella, de la derecha, no, de la derecha venezolana, no, sí, una parte de la derecha que está en conjunción con el gobierno norteamericano y por supuesto con otros factores foráneos. Hay un grupo, algunos le llaman el Cartel de Lima, otros el Grupo de Lima, que también se han dado a la tarea de fortalecer esa posverdad. Es cierto, antes, y por cierto, en el día de ayer estábamos cumpliendo un mes después del atentado frustrado contra el presidente Nicolás Maduro Moro, y en el cual ese día estaba marcando y estaba definiendo las políticas económicas que se ejercerían a partir del 22 de agosto y que se harían efectivas con fecha 4 de septiembre. En ese contexto andamos, y que por ello se llega a la conclusión que parte de ese atentado, y tenemos allí un video, no sé si pudiéramos, claro, por sí. favor. Sí, claro que sí. Y en ese video nos puede presentar de una manera diáfana qué fue lo que ocurrió ese día y por las razones para lo cual se atentó contra el presidente. Cuba Información. No me digas más mentiroso, no me digas más, no me digas más. Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan, y yo les dije, hágale. Vamos para adelante. Que se prepare, porque el grupo que está conspirando, mis amigos, son gente bastante competente. Ya se llevó un primer susto, van a venir más. Si hubiéramos escuchado esto no en una televisión de Miami, sino de Caracas, y el intento de magnicidio aplaudido hubiera sido contra Donald Trump, la travesura de un histriónico showman de ultraderecha se habría transformado en un estruendo mediático sin precedentes y en una escalada de consecuencias impredecibles en la retórica militarista de la Casa Blanca contra Venezuela. El gobierno de Caracas ha presentado pruebas precisas sobre la autoría del atentado contra Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto. Localizaciones exactas de centros de entrenamiento y lugares de ejecución, conexiones internacionales y un grupo armado con historial en acciones anteriores ha reivindicado los hechos. No importa, el cártel mediático internacional sigue poniendo en duda la existencia misma del plan de magnicidio. Presunto, supuesto atentado, atentado entre comillas, seguimos leyendo en titulares. Lo que en otro escenario del mundo sería un acto probado de violencia terrorista, en Venezuela es un hecho que despierta dudas, especulaciones e incógnitas. Y es que poner en duda el atentado es imprescindible para defender a sus autores y para seguir presentando como víctimas a opositores que, como Antonio Ledesma, piden una intervención militar en su país, o como María Corina Machado, que decía esto en televisión. Aquí nadie está chupándose el dedo y pensando que Maduro va a salir por las buenas, por Dios. La salida es por la fuerza. Y fuerza es fuerza. Para la prensa de Madrid es legítimo que España encarcele músicos por supuestas letras violentas y a políticos catalanes electos por sedición. Pero que en Venezuela se detenga un comando significa que Nicolás Maduro usa un atentado para escalar la represión, para ahondar la persecución política y para reforzar el ataque a sus rivales. Unos rivales que, como el opositor Julio Borges, es perseguido solo por haber organizado un magnicidio o por haber conseguido el bloqueo financiero total a su país. Solo un ejemplo, la empresa financiera Euroclear mantiene bloqueados 1.650 millones de dólares del Estado venezolano destinados a la compra de medicinas y alimentos, en cumplimiento de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a solicitud de Julio Borges. Sobre esto la prensa mundial, que nos acerca a diario a la crisis económica venezolana, no dice ni una palabra.
El día del atentado, los medios denunciaban la detención, incluso la desaparición de varios periodistas. Es cierto, fueron retenidos por la policía apenas por unas horas. Varios pertenecían a medios que jamás habían cubierto antes un desfile oficial del chavismo. ¿Por qué acudieron ese día? ¿Qué sabían? La colaboración directa de algunos medios con la operación no es ninguna hipótesis descabellada. Si el de 2002 contra Hugo Chávez fue el primer golpe de Estado organizado con la complicidad de importantes medios de comunicación, el asesinato de Nicolás Maduro fue planeado como el primer magnicidio mediático de la historia. Bien, señores, ya vieron ustedes ahí un reportaje prácticamente completo, un resumen de lo que pasó, porque hay algunos medios que se prestan a interpretaciones negativas con la finalidad de desacreditar el proceso venezolano. Señor embajador, se viene hablando de una reingeniería, para ponerle un término moderno a lo que está pasando en Venezuela, una reingeniería económica o una reingeniería monetaria. Cuénteme. Las dos cosas. En el contexto, nos estamos saliendo de los parámetros tradicionales, porque hay una confrontación de ideas en torno al capital, al concepto capital y a lo que conocemos como el concepto social. Resulta ser que cuando hablamos del concepto capital y hablamos del concepto social, hay una base fundamental que no podemos desdeñir y menospreciar, que es el concepto económico. Sin el concepto económico no podemos desarrollar ni el concepto capital ni el concepto social. Correcto. Los dos influyen. Tenemos perdón, señor embajador. Tenemos aquí tenemos, por ejemplo, el tema del concepto capital, lo que representa el capitalismo, y el concepto social, que es el socialismo. Correcto. En esa actividad vemos que es una confrontación de dos elementos y dos sistemas totalmente diferentes. Mientras en el tema capital estamos dentro del concepto de lo que es el dominio absoluto de los medios de producción, el mercado es responsable de la economía, la competencia sobre la necesidad, o sea, la competencia viene sobre la necesidad del pueblo, sobre la necesidad de una comunidad o de la sociedad misma, qué es lo que necesita, y para eso la mercadotecnia y todas esas exploraciones que se hacen, ¿no? Sí. Y la importancia de el concepto capital sobre lo social. Correcto. Cuando vamos al socialismo es todo lo contrario. Es la democratización de los medios de producción, la búsqueda de mayor justicia social y de distribución de la riqueza. De las riquezas. El Estado es responsable de la economía, que es en donde viene la otra lucha. Cuando hablamos con un privado, el privado dice que no, que el Estado no tiene por qué estar responsable de la economía. Y eso es un concepto que se ha manejado por lucro, años. Sí. Y el Estado, si es responsable, de alguna manera tiene que hacer los planes necesarios para lograr el desarrollo armónico de un país. Y la redistribución de los recursos equitativamente. Equitativamente. Que es lo que se busca. Por eso es que, de alguna otra manera, si vemos más adelante, hay conceptos que lamentablemente han estado apareciendo como un concepto que se maneja de una manera muy ligera, que es el concepto del capitalismo popular. Muchas veces hay que preguntarse cómo podemos digerir ese concepto. Capitalismo popular, o sea, tú le vas a dar una cantidad de dinero a una cantidad de gente para que gaste popularmente, ¿no? Algo así como que medio irrisorio. Sí. Y a la final vemos que eso fue un concepto que surgió, posiblemente ya se había mantenido en el tiempo, pero con Margaret Thatcher en 1979, que habló de un concepto de ese concepto de un capitalismo popular en donde se podía concretar el beneficio de una población en función del capital. Y ese concepto finalmente no es más que un concepto privatizador. Luego vemos que también fue comprado por una dirigente de la oposición venezolana, el cual lo quiso manejar pero no tuvo ningún fruto porque ella misma no sabía cómo explicar ese concepto, y finalmente
En Ecuador, hace un mes, salió a través del secretario general de un partido, del partido de gobierno, que habló de el capitalismo popular. Resulta ser que el capitalismo finalmente lo que vamos a encontrar es, y hay una imagen por allí donde nosotros contrastamos lo que es el concepto capital con el concepto social, donde aparecen las viviendas marginales que están alrededor de las grandes capitales, y en el concepto social, que es en donde hay un beneficio, hay una solución por lo menos en la construcción de soluciones habitacionales en beneficio de la población. Te vamos a hablar, yo sé que dicen y hablan de que el presidente Maduro es un dictador, así como decían con el presidente Rafael Chávez Frías, que era un dictador, un militar que tenía un cuartel en Venezuela. No, nada de eso. Estaba empleando un concepto social y que todavía se amplía, que es el concepto social del socialismo. Si yo interpreto las fotografías y lo que me están viendo, que me están escribiendo aquí, hagan preguntas que tengan sentido. Yo preguntas que sean ofensivas no las voy a hacer. Déjela ahí, por favor. Si el capitalismo, eso es lo que representa, ese desorden que se ve ahí, por una necesidad que tiene la población, y a la derecha, en su televisor, está el socialismo, entonces yo me iría con el socialismo, con el orden. Y el asentamiento. Es que estamos hablando que actualmente en Venezuela, hasta la fecha, se han construido más de 2.200.000 soluciones habitacionales, con una proyección de casi 5 millones para poder atender a toda la población. Sí. Y estas viviendas mal elaboradas, en algunos casos, están siendo remediadas con apoyo del gobierno. Okay. O sea, el vecino, el venezolano, el habitante de cualquiera de esos barrios va y recibe ayuda del gobierno para mejorar las estructuras y poder tener una mejor calidad de vida. Porque no se puede destruir todo eso para construir viviendas. No, hay que mejorarlas y darle una mejor calidad de vida en beneficio del concepto de desarrollo humano que debe tener una gente, ¿no? En ese contexto vemos que realmente es una lucha, como vimos en el reportaje inicial, en donde el cual todo lo que sea socialismo es malo. Y eso fue algo que surgió de la Guerra Fría. Correcto. Del concepto de que todo lo que fuera socialismo, comunismo, eso era malo. Entonces cuando hablamos del socialismo, todo el mundo está pensando de que viene el coco, ¿no? Y es todo lo contrario. Es el beneficio que hace un gobierno nacional, indiferentemente que sea progresista o socialista, en beneficio de una población y distribuyendo equitativamente los recursos del Estado. En ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a encontrar estos actores, las grandes corporaciones, el gobierno de los Estados Unidos, grupos foráneos, en los cuales están tratando de subvertir el orden interno de Venezuela. Por eso es que vimos lo que ocurrió el 4 de agosto, y no solamente el 4 de agosto, estamos hablando que desde el 2002 Venezuela viene soportando unas situaciones subversivas en lo interno y en lo externo. Cuando hablamos de la barrera económica, cuando hablamos del bloqueo económico y financiero, estamos hablando de subvertir. Fíjate que Venezuela tiene represado por el gobierno de los Estados Unidos, por sus grandes empresas, más de 3.500 millones de dólares que fueron producto de la venta de petróleo en el 2017 y que está destinado y que fue destinado para comprar medicina e insumos para alimentos y no se han podido de alguna manera. Por allí hay otro video en donde se estima y se presenta de manera diáfana por qué el bloqueo económico y en donde nuestra población de alguna otra forma no solamente resiste, sino es afectada para hacer su guayoyo, como se habla vulgarmente, que es el cafecito. El cafecito, correcto. Para alguna actividad, y es parte de lo que en Venezuela estamos soportando en estos momentos, y por ello la solución de lo que podemos hablar de ese nuevo cono monetario y por supuesto de lo que podemos hablar. Ahí está listo el video, no sé ¿Cómo no? Claro que sí, adelante. ¿Cómo no? Venezuela es productor de múltiples materias primas y productos terminados, pero también es un país importador. Esto quiere decir que las vacunas para el nuevo bebé de Yalixa, los repuestos para el taxi del señor Humberto, el edulcorante en el guayoyo de María, el alimento de los pollos que el viejo Antonio cría, las piezas para la máquina de imprimir de Alfredo,
la avena que hace doña Julia, los clavos que se usan en la marquetería de Jason y hasta el trigo con el que se hace el pan de la merienda de su hijo Miguel necesitan insumos que vienen de afuera. Pero existe una guerra económica, un bloqueo sistemático de los productos que hacen posible el bienestar de todos los venezolanos. El gobierno bolivariano hace todos los días esfuerzos supremos e incansables para sortear ese bloqueo y devolverle a Yelitza y a su bebé, a Antonio y sus pollos, a María, a doña Julia y Alfredo, a Jason y a su hijo Miguel, todos esos productos que tanto necesitan. Juntos lo estamos logrando porque a Venezuela no la bloquea nadie. Parte de la, no de la ambientación, para que ustedes vayan entendiendo el proceso venezolano. He entrevistado aquí en este mismo escenario algunos consultores políticos venezolanos muy buenos. No voy a decir los nombres porque no viene al caso. Y le he preguntado a ellos, ¿por qué ustedes vienen a República Dominicana y no van a Venezuela y crean entonces, construyen entonces un hombre que pueda competir en las elecciones o que pueda articular un discurso que sea mejor, que llene las expectativas? Y entonces, si lo que quieren es quitar a Maduro, que llene las expectativas de los venezolanos y que vaya al ruedo a terciar ahí para ver si votan por él. Me dicen que no es explicable el fenómeno venezolano. Bueno, pero ustedes son consultores políticos. Se supone que ustedes deben tener un control más o menos aproximado de cuáles son las variables fundamentales de lo que quieren los venezolanos. De ese tema, y para hablar de la criptomoneda, vamos a hablar en el próximo bloque. Adelante, señor director, con su permiso. Una simple idea pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. Del compañero Leonel Fernández. Y maestro fundador de esta organización gloriosa que es el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuánta razón tuviste cuando dijiste en vida que Leonel era una mina de oro? Y yo le agrego que en ese momento era un diamante sin pulir y que ahora es un bello diamante, bien pulido, bien acabado, bien terminado. Ese es para el país y para el PLD, Leonel Fernández Reina. Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Tejada y estaré trayéndote todos los sábados actividades deportivas, tips, fitness y rutinas que no te debes perder en Las Deportivas. Todo esto y más por Recuento Noticioso, sábados de 7 a 8 de la noche a través del canal Hilando Fino TV. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. La televisión convencional ha terminado. La transmisión análoga concluyó. La imagen HD ha cambiado. Nace la tecnología 4K. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.
Continuamos hablando con el señor embajador de Venezuela, Ali Ucástegui. Quiero saludar al pastor Teo, Cuba Teo, desde Providence. El periodista Cirilo Herrera también está con nosotros. Pueden hacer preguntas, pero hagan preguntas decentes, porque yo preguntas que no se correspondan con el nivel de este programa no la voy a hacer. Obviamente pueden hacer crítica también, porque la democracia es eso. ¿Sí? Señor embajador, la criptomoneda, petromoneda, hablamos del anclaje de la moneda y hablamos de cómo se sustenta la moneda para ser emitida. Y un poquito del bloqueo, porque a veces la gente no entiende exactamente, no quiere entender aquí en República Dominicana qué significa que estén bloqueando económicamente a un país. Sí, hay que recordar que Venezuela, lamentablemente, porque es lamentable, el 95% de su divisa es proveniente de lo que produce PDVSA, la principal industria petrolera de nuestro país, como ustedes lo conocen. En ese contexto, nos encontramos en una situación en donde el otro 5% está cubierto por 4, que es la industria básica, y cuando hablo de industria básica es hierro, oro y aluminio. Y una cuarta, que serían algunos otros elementos que sirven para la exportación, que es prácticamente de lo que se va produciendo de manera artesanal, por la misma inversión de los pequeños y medianos industriales. Pero resulta ser que el 1% de las divisas las procura el privado a través de esa producción, que es lo que estoy hablando. Resulta ser que cuando volteamos la torta, el 40 o 60% de esas divisas las asume el privado y el resto que queda es para la distribución en el Estado, gasto público, como se denomina, o inversión social, como lo decimos en el socialismo, y que realmente va a procurar el desarrollo de cualquier país. En este contexto vemos que estamos en una variable de diferencia entre lo que debe hacer el privado y lo que debe hacer el Estado. Yo creo que debería haber un equilibrio allí, debe haber un equilibrio entre el Estado y el privado. Es por eso que de alguna otra manera nos encontramos en una situación que, si bien es cierto que todas las divisas vienen del petróleo, totalmente, el 95%, y tenemos un bloqueo económico y un bloqueo financiero procurado por la principal potencia del mundo, que es el gobierno de los Estados Unidos, veremos que vamos a tener suprimido el ingreso de esa divisa, que nos va a permitir a nosotros desarrollar de manera, vamos a decir, equilibrada el proceso económico del país, porque al no tener la divisa, cómo se compran los alimentos, cómo se importan los insumos necesarios para la producción de esos alimentos, porque se requieren elementos esenciales para terminar de producir y obtener un producto final dentro de una industria. Lo mismo ocurre con el tema de la salud. Entonces, hoy en día, así como escuchamos a diferentes opinadores políticos y, por qué no, periodistas, cuando hacen reportajes, toda la culpa pareciera que fuera del gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro Moro, y resulta ser que no es así. Tenemos un elemento de un bloqueo que sencillamente los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, quita ese bloqueo económico y que se despreocupe de Venezuela. Tenemos cómo seguir desarrollando nuestra economía y nuestro, vamos a decir, empoderamiento social que tanto se necesita, que va a ser para beneficio no solamente de Venezuela, sino de ese proceso de integración. Ahí es donde está el tema. Quieren impedir el proceso de integración, quieren impedir el proceso de desarrollo social del país, de Venezuela, para poder seguir dominando no solamente a la República Bolivariana de Venezuela, sino también empoderarse de los principales recursos de riquezas que tiene el país que conocemos. Y ahí es donde está el tema del petro. Esto fue una idea que surgió en el 2004-2005 de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en una oportunidad, lo cual manifestó que se debería estar buscando otro tipo de empoderamiento o divisa para poder salir de la dictadura del dólar, porque eso sí es una dictadura. Vemos como a través del dólar lamentablemente se ha dominado al mundo en lo económico y financiero, y la cual de alguna otra forma, como nos ocurre a nosotros,
en estos momentos impide que hagamos uso de la misma. Entonces se creó el Petro con la finalidad de poder tener un fortalecimiento económico a través de un elemento monetario virtual, pero no es que sea virtual, sino que es la única moneda en el mundo que tiene su fortaleza en las riquezas del Estado y reservas que están debidamente soportadas por estudios y que están reconocidas, de petróleo, de oro y cualquier otra riqueza como el diamante, que nos va a permitir que la gente crea en ese petro. Y por supuesto se crea un nuevo cono monetario que permita, de alguna otra manera, salir de la hiperinflación inducida, porque cuando se habla de que un kilo de pollo costaba 5 millones de bolívares y el sueldo básico son 5 millones, pues podemos ver ahí que un trabajador no va a gastar tiempo en un mes para poder comprar un pollo. Entonces, porque había una inflación hiperinducida en función de evitar y, por supuesto, de mejorar el salario del trabajador, que fue lo que finalmente lograron. Pero el gobierno, a partir del 20 de agosto, impuso unas medidas las cuales de una buena vez se declaró el bolívar soberano y se llevó, como bien usted lo manifestó inicialmente, a un sueldo básico de 1.800 bolívares soberanos, y con ello se le bajó también 5 ceros a esa hiperinflación inducida que tenía el país. Hoy se está logrando un equilibrio, la población ha obtenido una mayor capacidad de consumo porque estaban vetados a que pudieran adquirir cualquier elemento de alimentos básicos. Y vemos en pantalla los diferentes elementos que se están presentando y qué es lo que viene con no solamente la declaración del bolívar soberano, con la declaración del nuevo cono monetario y por supuesto de las acciones económicas que se han tomado, sino que va a permitir que por ejemplo, ustedes han escuchado y hemos hablado de que Venezuela produce la gasolina más barata del mundo. Mejor dicho, hasta gratis. La gente hasta echa chistes con eso, ¿no? Y es verdad, un litro de gasolina cuesta, mejor dicho, una botellita de agua cuesta más que un litro de gasolina. En ese contexto, hoy en día ya la gasolina es internacionalizada, tanto así que puede costar más que la gasolina colombiana, pero eso sí, sigue siendo subsidiada para el pueblo venezolano. Por eso es que se tomaron también unas medidas en las cuales se hizo un censo de todo el parque automotor para poder determinar el uso debido de este combustible a través de una identificación que es el carnet de la patria, el cual tiene la huella del venezolano o la venezolana cuando vaya a surtir su combustible e inmediatamente es subsidiado. Aquel que no tenga esos mecanismos, pues no será subsidiado su combustible. Entonces, en ese contexto, vemos que está mejorando la economía. Vemos que el petro está fortalecido entonces por el petróleo, por el oro, por el diamante, por otros minerales. Está sobre esa plataforma para la emisión del dinero que le permitan entonces adquirir los bienes y servicios. ¿Cómo se va a lograr comprar directamente que no tenga que pasar por los Estados Unidos? Eliminando la hegemonía del dólar. Okay. Ahí donde está el tema. Cuando vemos el petro, en la próxima lámina, en la lámina siguiente, fíjate, el petro va a permitir tener diferentes tipos de divisas dentro del proceso económico. Yuanes, el rubro. Correcto. El mismo dólar. Lo que permitiría entonces negociar directamente con China, puede venir China, con Rusia. Puede venir China a negociar a Venezuela, o Venezuela ir a negociar a China en la misma moneda que es una divisa. Correcto. Fíjate que estamos hablando de que un barril de petróleo cuesta ahorita 453 yuanes. Mientras cuesta $70, un barril de petróleo cuesta 453 yuanes. Entonces ese petro tú lo puedes cambiar por $60 o lo puedes cambiar por 453 yuanes. Iría a tener paridad, lo que le permite entonces comercializar y reabastecer Venezuela. Y fíjate, hay otra factibilidad
que es que ahorita el barril de petróleo, por el tema geopolítico, por el tema del medio ambiente, los problemas ambientales, etcétera, ahorita creo que está en 73, subió algo, pero nosotros seguimos teniendo el barril de petróleo para el cálculo del petro en 60, se dejó un margen que sirva como de banda para que se pueda fluctuar allí el valor real de $60. Margen de tolerancia. La tolerancia es entre 60 y 70. Correcto. Y allí está el valor de dólar. Que me dicen, bueno, y si llega a bajar el petróleo a $20 como ocurrió, tenemos que recordar claro que el barril de petróleo llegó hasta $18 recientemente. Sí. Bueno, sencillamente seguimos soportando el valor del petro en función de las riquezas del Estado. Entonces, si tenemos que sumar el oro, bueno, se sumará el oro. Y entre ellos se busca un nivel estándar y el petro seguirá fortalecido en esa riqueza. Esas riquezas naturales, que nadie la ha visto, pero ¿cómo sabemos que eso es así, que eso es verdad? Sí, porque los estudios... no estamos dudando de su palabra. No, pero es que sabemos que primero con el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día y segundo por las exploraciones de geólogos y de empresas de minería que han establecido. Por ejemplo, en Venezuela nosotros tenemos el sur de Venezuela, que es una extensión, es la tercera cuarta parte de todo el territorio venezolano, entre Amazonas y Bolívar, y allí tenemos las segundas mayores, las cuartas mayores reservas de oro en el mundo. Entonces, te podrás imaginar, y probadas de manera de exploraciones geológicas y también por exploraciones con medidas que ya se han hecho desde el punto de vista satelital y por las características que tiene la zona, y están debidamente certificadas. Entonces estamos hablando de casi 8.000 toneladas de oro. Imagínate tú. 8.000 toneladas de oro. En reserva. Entonces te podrás imaginar lo que pudiéramos nosotros de alguna u otra manera. No es el concepto de obtener o comprar, sino de fortalecer el desarrollo del país en función de un gasto, y no es un gasto, una inversión social en función de tu riqueza. Vas a distribuir equitativamente todo lo que fluya por el petróleo, todo lo que fluya por el oro, todo lo que realmente se obtenga a través de la comercialización de los diamantes, porque hay que recordar que los diamantes tienen un trabajo muy especial. No es lo mismo que cueste que tú lo saques de la mina que después que tú lo has trabajado. Correcto. Y entonces en ese concepto se está manejando el petro. Y el cono monetario, al tener el bolívar soberano, se bajaron 5-0 y hoy podemos tener una economía más sana y se recuperó el salario del trabajador, el cual había sido diezmado. ¿Qué tiempo debemos esperar para que haya una recomposición económica y que la gente pueda ver bueno, los ya beneficios, los beneficios de... Bueno, de hecho te puedo decir que ya hay unos beneficios que son sustantivos. Ya las personas por lo menos ya pueden comprar. Hay una por Gaceta y están saliendo un soporte de 50 artículos de primera necesidad. Ya se estructuró el precio de los 25 primeros, lo cual una unidad de esos 25 productos en total, estamos hablando de la compra de esos 25 productos, para el momento eran 1.115 bolívares soberanos. Algunos han tenido la variable porque se permite, porque hay que discutirlo entre gobierno y empresario. Mira, quiero discutir el precio nuevamente porque tuve una valoración, un gasto febril que me aumentó el precio. Bueno, entonces se discute y se acepta o no el aumento. Que le ha permitido al venezolano otra vez por lo menos llevar a la mesa a la familia alimentos que le habían sido vedados sencillamente por el costo, ¿no? Estamos hablando que, fíjate que antes del 20 de agosto, un potecito de mayonesa que cuesta, de 400 gramos, costaba 15 millones de bolívares. Qué barbaridad. ¿Cómo un venezolano que ganaba 5 millones, un profesional ganaba 5 millones de bolívares y iba a comprar? No, imaginable. Para que veas o veamos la lucha contra la lucha económica que hemos tenido contra ese bloqueo que nos ha impuesto lamentablemente el gobierno norteamericano a través de decretos del 2015
y ahora fortalecido en el 2017 por el presidente Donald Trump. Dice Félix Márquez, Dios, ¿cómo creer en estos políticos? Yo no, lo voy a responder yo. Sencillo, yo le acabo de preguntar que cuándo van a ser los resultados, que cuándo se van los resultados. Tómale la palabra al señor embajador, y si no es así, entonces nosotros vamos a ir a Venezuela y decirle, usted no dijo correctamente lo que era. Señor embajador, para contestarte eso, ¿cómo no? Para contestarte esa pregunta, permíteme sonreír. ¿Cómo no? Adelante. Realmente, fíjate, para que veamos hasta dónde llega no solamente la proyección, sino la planificación, sí. Porque hay que hacer la planificación. El presidente de la República, cuando anunció todos estos cambios, le dijo al pequeño, mediano y al gran industrial privado, le dijo, bueno, para que ustedes no me vengan a decir después que por el nuevo cono monetario, por el nuevo proceso económico, vamos a tener una superinflación, porque va a ser totalmente falso. El Estado te va a reconocer 3 meses de sueldo de tus trabajadores, para que puedas tener una proyección fidedigna y una inversión sin ningún costo. Correcto. Porque ese era el tema. Va a tener una inversión para poder de una u otra forma dinamizar su estructura. Excelente. Pero va a ser mínima, porque el Estado durante 3 meses le va a pagar su nómina. Claro, la nómina que tiene registrada a través del Seguro Social. Okay. Esa nómina se la paga, la diferencia. Sí. Si el sueldo mínimo son 5 millones de bolívares, sí. Dime tú, de 5 millones a 180 millones de bolívares, no. Y decirle al empresario, yo asumo la nómina tuya, privada, por 3 meses, de esos obreros por 180 millones más, menos la diferencia. Es una inversión significativa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando eso lo está diciendo y en el mismo momento establece, y el nuevo cono monetario va a ser el bolívar soberano, al cual le quitamos 5-0. Entonces, esos 180 millones de bolívares, fíjate el impacto, ¿no? Sí. 180, y estoy ganando 5 millones, ahora son 180, ahora quítale 5-0 a todo. Entonces quedan 1.800 bolívares soberanos. Ese es el sueldo básico mínimo del trabajador. Estamos en el tramo final, señor embajador. Recuerdo que en Venezuela, eso no para destacar, no para desarrollarlo cada uno como tal, porque en una próxima entrevista, si vamos a hablar entonces ya de política, vamos a hablar de desarrollo, si se detuvo el desarrollo del transporte. Recuerdo que habían, creo que 5 planes fundamentales de nación, que no importa el gobierno que tuviera, si iban a desarrollar. Usted me corregirá, o argumenta usted, dotar a Venezuela de un sistema de transporte masivo, económico, dotar a Venezuela de un sistema de salud que abarque a todos los venezolanos, dotar a Venezuela de un sistema de vías de comunicación que abarcara a toda Venezuela. Siempre hay 2 que se me quedan, si es así o no, y si los 2 que me faltan, o si se ha ido cumpliendo eso. Bueno, fíjate, hay que recordar que nosotros salimos de un proceso de dictadura con el general Marco Pérez Jiménez en 1958. Ajá. Y de ahí nace la nueva democracia, como bien es conocida. Pero resulta ser que esa nueva democracia fue manejada a través de 5 planes, como muy bien lo has manifestado, ¿no? Ajá. Y es el que conocemos como el 5º plan de la nación. Correcto. Pero resulta ser que ese 5º plan de la nación no terminó de realmente de surgir como tal, sino que lamentablemente, finalmente, cada vez que se producía el desarrollo de estos planes, quienes ponían la música era el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y por supuesto ya sabemos la historia de lo que ocurre cuando intervienen estas grandes corporaciones financieras mundiales, que sabemos de quién dependen, por supuesto. Claro. ¿Y qué es lo que imponían? Aumento de la gasolina, aumento de los impuestos, privatización, pero de todo la industria básica de un Estado, no escapaba a nadie. Entonces eso, más que provocar en ciertos países desarrollo, lo que provocaba era miseria. Y en 1998
encontramos que Venezuela tenía entre el 70 y el 80% de la población en pobreza. Ay, María. Por eso es que vimos hace rato en las imágenes, de los barrios, que no es malo que estén esos barrios. Hoy están mejoradas muchas de esas viviendas, gracias a Dios, pero fue producto de aquel 40 años de una democracia en la cual se distribuyó la riqueza solamente para el bien de ciertas personas. En un proceso de corrupción que todavía hoy en día nuestro proceso sigue luchando, porque no, ¿quién escapa de un proceso de corrupción gestado no solamente en esos 40 años de democracia, sino mucho más allá de la historia? Bueno, se nos quedó, eso lo vamos a dejar para después, se nos quedó fe de cámara, se nos quedó el desarrollo, el desarrollo integral. Comercio. Mucho comercio, sí señor. Gracias, se lo agradezco. No, gracias a ustedes. Y ojalá próximamente usted pueda venir en otra oportunidad, ya será, estamos en septiembre. No, y la evaluación de este plan es dentro de 3 meses nuevamente. El que preguntó que cómo le iban a crear los políticos. Sí, eso es Félix Márquez, que cómo le iban a crear los políticos. Sí, claro que sí, además los resultados se van a ver. No, aquí no estamos hablando de políticos, claro, estamos haciendo política porque estamos hablando, pero estamos hablando de un gobierno el cual tiene un plan que tiene que evaluar dentro de 3 meses. Por supuesto que sí. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Señores, a ustedes estos 2 programas especiales, gracias a Tito Olivo y gracias al señor embajador de Venezuela. Mañana entonces, jueves, nos juntamos nuevamente aquí. Hasta mañana. Venezuela es productor de múltiples materias primas y productos terminados, pero también es un país importador. Esto quiere decir que las vacunas para el nuevo bebé de Yalixa, los repuestos para el taxi del señor Humberto, el edulcorante en el guayollo de María, el alimento de los pollos que el viejo Antonio cría, las piezas para la máquina de imprimir de Alfredo, la avena que hace doña Julia, los clavos que se usan en la marquetería de Jason y hasta el trigo con el que se hace el pan de la merienda de su hijo Miguel necesitan insumos que vienen de afuera. Pero existe una guerra económica, un bloqueo sistemático de los productos que hacen posible el bienestar de todos los venezolanos. El gobierno bolivariano hace todos los días esfuerzos supremos e incansables para sortear ese bloqueo y devolverle a Yalixa y a su bebé, a Antonio y sus pollos, a María, a doña Julia y Alfredo, a Jason y a su hijo Miguel, todos esos productos que tanto necesitan. Juntos lo estamos logrando porque a Venezuela no la bloquea nadie. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.